Bueno, vamos a abordar en esta parte de tramo que nos queda del programa hasta el final, el tema de la Ley de Educación Sexual Integral. La ESI, como le han denominado, como se denomina, y con las polémicas que ya hemos conocido. Con que hay sectores más en un extremo y del otro, unos que dicen que debe tener una tónica, otros dicen que tiene ideología. Bueno, vamos a charlar un poquito con quienes están esta noche con nosotros, que en este caso es Candelaria Luque, que es coordinadora de Familias Unidas, es mamá y además es docente, y Santiago Merlo, que también es docente. Gracias por venir ambos. Gracias. Bueno, en principio, vos pertenecés a escuelas privadas, ¿no? ¿O estás dentro del ámbito de escuelas privadas? Sí, y también de la Universidad Nacional. Y también de la Universidad Nacional. ¿Y en tu caso, Santiago? Sí, yo soy docente de escuela pública, de IPEM, y además trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la UPC. Ah, bien, perfecto. Yo creo que no entiendo, si es educación, ¿por qué negarse a que esa educación se transmita a los chicos? ¿A mí me preguntás? A los dos, a cualquiera puede empezar. Y no sé por qué se negarán los que se niegan, yo estoy de acuerdo. ¿Vos estás de acuerdo? Sí. Sí, totalmente. Creo que no hay, digamos, como... No veo que haya una discusión en sí a la educación, sino a qué es lo que se educa, ¿no? Pero bueno, amparados en la ley de ESI, que ya cumplió 12 años hace algunos días, más todas las leyes que le siguieron, como la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, creo que estamos en el marco legal donde podemos tener discusiones, estar de acuerdo o no, o discutir hasta moralmente si queremos, pero lo que es ley es ley. Claro, ahora Candelaria, vos decís, estás de acuerdo, efectivamente, pero yo conozco de muchos colegios, muchas instituciones que no quieren aplicarla, por lo menos como está instituida la ley. Yo creo que la disputa se dio con la posible reforma de algunos artículos de la ley. Que está en diputados. Que está, claro, está con despacho de comisión, digamos, esperando a ser tratado en diputados. Me parece que ahí fue cuando se generó el problema, porque uno de los artículos habilita a cada institución educativa a presentar su propio proyecto según las convicciones de la comunidad educativa, habiendo charlado esto con los padres, que son quienes también confían a sus hijos a esta institución. Ese artículo, con su modificación, deja un poquito de lado esta posibilidad y se asume como una misma línea para todas las instituciones educativas, y ahí es donde nosotros, como padres de familia, que tenemos nuestras convicciones y nuestra manera de educar, decimos: hasta aquí llegó el Estado, porque la educación sexual de nuestros hijos nos compete primariamente a la familia, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Ley de Educación, eso lo dice la Ley de Educación de la provincia, eso lo dicen los tratados. ¿Se cumple eso? Y ojalá se cumpliese. No, digo, ¿se cumple materialmente en este momento? ¿Los padres están preparados para educación sexual, de enseñar la educación sexual a los hijos? Es parte de los desafíos. Yo, por ejemplo, me he formado mucho en estos temas por mis hijos. Yo no trabajo en el área de educación sexual, sino que me he formado porque me parece algo tan urgente como padre formarse en estos temas, porque uno tiene que, como papá, como mamá, dar todo lo que uno puede para que nuestros hijos puedan planificarse como personas en todas las dimensiones de la persona. Entonces, si uno no se forma, es muy difícil poder educarlos. Ahora, Santiago, me parece, según el estrato social del cual hablemos, puede atravesarlos a todos, pero me parece que hay algunos en más dificultades para que esa tarea que debieran ser los padres la cumplan. Yo veo que muchas familias, o disgregadas, o ensambladas, como fuese, que por allí no cumplen ese rol de tratar de educar a sus hijos sexualmente. ¿Pasa o no pasa eso? Creo que tiene que ver con cuestiones de generaciones también, ¿no? Nuestros padres no tuvieron la educación, casi no tuvieron. Y en la nuestra, por ahí, bueno, yo tengo 42 años. Sí, yo casi y, 40. Bueno, estamos ahí, somos contemporáneos. Y la educación sexual que tuvimos es diferente a la de hoy, donde hoy nuestros hijos son educados por internet, si no asumimos este rol, este compromiso, y llevamos la información precisa, justa. Nosotros, bueno, en mi caso trabajo en toda la provincia dando los talleres de ESI y puntualmente diversidad. Yo soy un hombre trans y dentro del desafío propio, porque no es fácil tampoco, elegí en este desafío poner el cuerpo como un territorio pedagógico
porque si no también hay mucha información dando vuelta y es necesario ponerle el nombre a todas las cosas. Y la verdad que cuando se habilitan los espacios para tener las reuniones con los padres, con los docentes, con los chicos, cada uno tiene distintas inquietudes y lo que va surgiendo es muy rico y en realidad tiene que ver con, por ahí, el temor a algunas cosas que no manejamos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, digamos, el punto más acérrimo o de mayor conflicto en este momento es cuando dicen, ustedes están impartiendo ideología de género, ¿no? Y el tema del género o la diversidad en sí no se educa, no se aprende, no es congénito, es natural como es natural el mundo de las plantas, de los animales, y cada uno después podrá elegir dentro de su vida y con los elementos que tiene qué va a hacer de su vida o qué va a hacer de su sexualidad, tanto en su práctica o no. Y para eso sí, obviamente, tiene que ser un trabajo conjunto de todos. A cada uno lo que le compete. A veces cuando estamos en reuniones con padres propiamente, ellos manifiestan decir, yo no sé de esto porque no puedo distinguir si esto es algo pasajero o no. Bueno, lo hablemos, hay gabinetes psicopedagógicos, hay centros de salud asociados a las escuelas, digamos, cada uno de nosotros puede hacer su aporte o su mirada, pero me parece que el riesgo es cuando demonizamos determinadas cuestiones y sobre todo el tema de diversidad, que creo que es el punto más álgido ahora. Sí. No, a mí me parece que cuando comenta y dice que importa mucho el concepto pedagógico del cuerpo, me parece que ese es un eje fundamental, pero entra en contradicción con las convicciones conservadoras o no de muchos sectores de la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de poner obstáculos o de que, digamos, se avance demasiado en el conocimiento pedagógico del cuerpo. Está bien. Nosotros, digamos, cuando hablamos de ideología de género, nos planteamos desde la ciencia, y si hoy vemos a la medicina, a las ciencias médicas, a la anatomía, a la morfología, a la fisiología, a la neurología, ninguna ciencia puede comprobar el concepto de género. Estamos hablando de las ciencias duras, ¿no? Las ciencias a las cuales les debemos la cura de enfermedades, a las cuales recurrimos cuando necesitamos curar nuestro cuerpo o mantenernos en salud. Desde las ciencias médicas no se puede comprobar que uno puede construir su sexualidad de acuerdo a su autopercepción. Digamos, desde las ciencias uno nace o mujer o varón, el sexo biológico no se puede negar. Entonces, cuando uno trata de independizar la identidad sexual o la orientación sexual del sexo natural, del sexo biológico, lo dado por la naturaleza, ahí es donde entra el conflicto. ¿Y qué tiene que ver la ideología con eso? Y la ideología es un conjunto de creencias sin asidero científico. O sea, para decirlo, yo lo voy a tratar de decir de esta forma. La homosexualidad es una ideología. No. Estamos hablando de una ideología. Cuando uno habla de la ideología, no habla del homosexual, no habla del trans, no habla del bisexual. Eso es poner personas y nombres, y no estamos hablando de eso, estamos hablando que el Estado imparta conocimientos que no son validados científicamente. ¿Cuáles serían? A ver, por ejemplo. El género. ¿Qué es el género? La autopercepción de la propia sexualidad. Entonces nosotros, cuando uno habla del desarrollo de la sexualidad, yo hablo del desarrollo de la sexualidad de mis hijos, es un elemento que se desarrolla, ¿no? No se construye, se desarrolla sobre lo dado. Y si después del desarrollo, después de que la persona crece, a los 18 años, cuando ya termina de desarrollar todas sus dimensiones biológicas, psicológicas, afectivas, decide una cosa u otra, y está bien. Ahora, lo que nosotros no queremos como padres es que se vulnere el crecimiento o la intimidad o los derechos de nuestros niños, que tienen derecho a que su sexualidad sea desarrollada de manera plena. Hay dos momentos muy vulnerables en el desarrollo de la sexualidad de los chicos. En el jardín, de 3 a 5 años, y en la pubertad. Es muy común que haya confusión, es muy común que su identidad sexual todavía no esté
definida. Lo que nosotros no queremos es que se promueva o se naturalice algo que quizás con una orientación se pueda salir porque ha sido pasajero. Me parece que el problema... Sí, Santiago. Sí. No, me dan miedo algunas cosas, ¿no? Primero, sí, el sexo es biológico, es con lo que nacemos, ¿no? Entre las piernas, básicamente, nuestra genitalidad. El género es una percepción, es una cuestión subjetiva, es una construcción cultural y es una vivencia propia de cómo nosotros percibimos en nuestra cultura, al menos, la vivencia del cuerpo, ¿no? El tema es que a veces pensamos, cuando la escucho a ellas relatar, digamos, de dónde sacar los asideros o los argumentos, es que justamente no hay cuestiones que tengan que ver ni con lo congénito, porque no podemos hallar hoy razones de dónde están determinadas las identidades de género o las orientaciones sexuales o las orientaciones, o las expresiones, digo. Cada vez tenemos más niños, niñas que expresan su identidad a muy temprana edad. De hecho, acá en Córdoba, la nena más pequeña manifestó en su casa, llevando el documento a su mamá, diciendo, cámbiame esto porque esta no soy yo, a los 5 años. El caso más pequeño de nuestro país. Y yo recuerdo, porque puedo comprender, digamos, las dudas o lo que hay dando vuelta en torno a un montón de cuestiones, en tiempos que son cada vez más dinámicos, en tiempos donde hay mucha información de muchas cosas, y comprendo que esto haga que a veces nos aterrorice un poco no poder conocer toda esta infinitud de posibilidades. Pero también cuando hablamos de plenitud o de plenitud en la infancia, en la adolescencia, ojalá mis padres hubiesen tenido educación sexual, o ojalá yo en mi escuela, en mi formación, hubiese tenido educación sexual, porque realmente me hubiesen ahorrado muchos dolores, muchas penas, mucha vergüenza con mi cuerpo, con la naturaleza de mi cuerpo, ¿no? Y siento que cuando nosotros hablamos de plenitud y queremos a nuestros niños plenos, también necesariamente debemos querer a nuestros hijos felices y acompañarlos en las manifestaciones que vayan teniendo. Porque nosotros no vamos a la escuela a decir, no, mira, me parece que ese, de acuerdo a cómo se viste o cómo viene la mano, seguramente es tal cosa, entonces se lo imparto. Le tengo que decir que hay una variedad de cosas. Los niños simplifican, en el caso de las primarias, por ejemplo, los chicos cuando por ahí dicen, no, mira, tengo un compañerito que se llama Fede, pero tiene el corazón de una nena. Los niños interpretan todo en términos de amor. Somos nosotros, los grandes, los que seguimos viendo cuestiones sexualizadas o genitalizadas, si se quiere. Me parece que ahí está el riesgo. La mirada de los grandes y de los chicos es totalmente distinta. Y lo que uno tiene que hacer, acompañando en el rol que cada uno le toca, padres, docentes, talleristas capacitados, especializados en esto, también por supuesto, acompañar para que esas infancias sean plenas y felices, para que esas adolescencias sean plenas y felices, y para que esos adultos después puedan ser plenos, porque en el camino, cuando uno manifiesta que quizás su identidad, o sea, esta incoherencia del propio cuerpo, no es una idea que a uno se le mete. Yo no recuerdo, en ningún momento recuerdo que aún con mi cuerpo femenino haberme sentido mujer. Y nací en una familia tradicional, en una familia creyente, con 2 hermanos menores que son heterosexuales. Y nací en la naturaleza de eso, no hubo ningún condicionamiento, no se educó, no hubo nada de eso, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de plenitud, debemos acompañar la plenitud total, absoluta, en todo el desarrollo, porque lo que tenemos es, cuando vamos y primero vamos a nuestra familia, que es la primera que nos tiene que abrazar en la diversidad, porque no es fácil, nadie quiere ser, ni nadie quiere sentirlo, ni nadie quiere exponerse a una sociedad que nos expulsa. Llega a la escuela y después sigue el bullying, el acoso, esto, el otro. Va a buscar trabajo, sigue la misma discriminación sistemática, ¿no? Candelaria, además sí. de esta puntualización que vos la has manifestado puntillosamente sobre el origen del sexo, ¿qué otro punto específico está en desacuerdo si se sigue avanzando? Y bueno, nosotros, digamos, si se sigue avanzando en la reforma, uno queda afuera. Nos parece que es primordial. ¿Por qué? Porque el artículo 5º y también la modificación del artículo 9
Y también el hecho que hace que sea de orden público, digamos, dejando la autonomía de las provincias de lado, hace que nos quedemos afuera. Nosotros, los padres, los primeros educadores. Nosotros lo que queremos hoy, con las leyes vigentes de hoy, es que se cumplan las leyes. Hoy, la Constitución, el Pacto de Costa Rica, la Declaración de los Derechos Humanos, después la Ley de Educación, la Ley de Educación de la provincia, todos, absolutamente todos, nos reconocen el derecho como agentes primarios de la educación de nuestros hijos. Y todos también nos reconocen el derecho de elegir la institución educativa que esté de acuerdo con nuestras convicciones morales, religiosas, éticas. Entonces eso es lo que nos sentimos que nos están sacando. Perdón, ¿y están preparados quienes tienen que aplicar la ley para expresarla y será una urgencia, será una urgencia y un desafío. Pero lo que tenemos hoy es la ley vigente. Entonces eso es lo que queremos que se respete. Desafío me parece medio ambiguo dando la importancia de la ley. O sea, Justamente. que alguien sea ambiguo y no esté preparado precisamente para una ley de esas características y tener la formación para hacerlo. Pero la persona que más quiere al niño es su familia, es su padre, es su madre. Totalmente de acuerdo. Entonces acá no estamos hablando para nada de falta de tolerancia, de discriminación. Queremos la solidaridad, queremos el respeto, queremos la diversidad. Ahora, no se metan con los hijos. Ese es lo que se dice y que a veces se burla de ese logo porque quizás es un logo como muy duro, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? En esta etapa de desarrollo, guarda, porque el interés superior del niño es más importante. ¿No? Ese es el tema. Pero es justo el punto de discusión. Es el punto de discusión. Pero lo dejaremos como punto suspensivo. Vamos a volverlo a convocar, por cierto, Candelaria, te agradezco mucho que hayas venido, igual que a vos, Santiago, por haber brindado cada uno su testimonio desde su punto de vista, que vamos a completar en un ratito con otro invitado. Bueno, muchas gracias. Gracias.